vamos a grabar. Alumnos del cuarto año de educación secundaria, muy buenas tardes. Hoy vamos a ingresar a un nuevo mundo fascinante de la literatura, ¿no? A este mundo maravilloso que a través de los libros nosotros nos enteramos cosas hermosas, ¿no? La vida, dice, podemos vivirla muchas si leemos libros. Si leemos muchos libros, podemos vivir muchas vidas. ¿Por qué? Porque conoces la vida de A, de B, de C. O sea, te enteras de cómo más o menos han sido los tiempos pasados. Ah, profesor, pero ¿y qué me dice usted de la ciencia y ficción? Mayormente están trabajadas en función al futuro. Pues también te introduces en la vida de ese autor. Por eso. Pero el que no lee nada, solamente tienes tu vida, pues. Y si no vas a leer, te vas a morir con solamente tu vida. Pero en cambio, si lees, vas a tener muchas vidas. Así lo dice un literato, no lo digo yo. Entonces, hemos preguntado el día de hoy, ¿qué cosa es una onomatopeya? A ver, nos dijo muy bien, Nicole nos dijo, es un sonido. Claro, el nombre de onomatopeya es una figura literaria que los autores, los literatos, utilizan para poder escribir. Imagínate tú, ¿cuándo crees de que los sonidos que escuchamos se ha llevado a la escritura? A ver, repito para los que de repente están un poquito distraídos. A ver, ¿cuándo usted cree que los sonidos que escuchamos, ¿no? Por ejemplo, a ver, escuchen esto, ¿verdad? Ese es un sonido. Pero ahora yo, como autor, quiero eso llevarlo para explicar como algo escrito. Pues ese sonido representado en escritura se llama onomatopeya. Entonces, a ese escritor que comenzó a escribir el toc toc, pues inmediatamente nosotros cuando escuchamos o leemos toc toc, significa que alguien está tocando, ¿verdad? Aparece el sonido en la escritura de la Z, 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 Z. ¿Qué significa? Que alguien está durmiendo. Están durmiendo, están en su dulce sueño como algunos, que ya dentro de un momento van a desarrollar o van a alcanzar. Entonces, miren, todo eso se denomina onomatopeya. Entonces, los literatos, un grupo de literatos, comenzaron a utilizar también eso. ¿Qué significará onomatopeicamente? Escúchame, decir boom. Una explosión. Muy bien, Nayeli, muy bien lo demás. Una explosión. Entonces, onomatopeicamente, el boom significa una explosión. Así les gustó llamarse a este grupo de literatos. Y se le conoció como el boom de la literatura hispanoamericana. ¿Por qué? Porque varios países de Latinoamérica tienen sus representantes. Profesor, ¿pero eso también se dio en Europa? No. Dos fenómenos literarios se dieron en esta parte del continente. La primera ya lo estudiamos. ¿Cuál era? Examen de admisión 2022. América. ¿Cuál fue ese movimiento literario que nació aquí en Latinoamérica, el primero? El indigenismo. No, no, porque el indigenismo no se da en el mundo, no. Solamente se da en 2 o 3 países, o 4 máximo. O sea, donde hay el modernismo, muy bien, Nayeli Gutiérrez, el modernismo nació en América, específicamente en Centroamérica, con Rubén Darío, ¿se acuerdan? José Martí, Rubén Darío nicaragüense, José Martí cubano. Y en el Perú también, su representante tuvo el gran
José Santos Chocano, con esa de, con el poema que ustedes se lo grabaron, ¿recuerdan? Que les tomé como una prueba. ¿Cómo se llamó ese poema? Ay, 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 alumnitos, no, de verdad ya, no sé, pena de muerte para todos. A ver, ustedes lo han recitado. Blasón. Muy bien, Nayeli, tú como buena exclamadora, tiene que saber muy bien, y no me está decepcionando Nayeli Gutiérrez. ¡Claro! Se llamó Blasón. Soy el cantor de América autóctono y salvaje, ¿no? Así comienza. Eso perteneció al modernismo. Pero siguieron pasando los años. ¿Por qué nosotros resaltamos? Porque todos los otros movimientos literarios han nacido ¿dónde? En Europa, ¿no? Y acá el Perú ya ha llegado, pues, ¿no? Pero el movimiento literario, que también ha tenido repercusión en el mundo, justamente es lo que el día de hoy vamos a estudiar. El boom de la literatura prehispánica. Muchos autores extranjeros, principalmente europeos, tomaron, se nutrieron del tipo de narración de este grupo de escritores llamados el boom de la literatura latinoamericana. Entonces, ya hemos anunciado, sin más que decir, permítanme compartir la diapositiva que he preparado para poder desarrollar y explicar mejor. Cuando decimos, alumnos, cuando decimos, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Por qué me sale esto? Y ahora, conectar, pero esto me demorará, no sé. Estoy aplastando el yunquecito que está aquí, chicos, y no me sale. Me sale esto de presentar en línea, servicio de presentación de Office. Permitir a los espectadores remotos cargar la presentación, clic. Servicio, no sé, pero bueno, a ver. Aquí tenemos nuestra clase del día de hoy. El boom latinoamericano. El boom latinoamericano. Aquí tenemos lo que es la literatura explicado en lo que nos manifiesta. En el boom, entonces, de la literatura hispanoamericana. Ojo, son muchos los autores latinoamericanos. Y uno de ellos, quizá en ese orden vamos a poner, ojo, pero todos son importantes, ¿ah? El Perú también tiene un representante. Lo vamos a ver luego. Pero el día de hoy vamos a centrarnos en lo que es Gabriel García Márquez. Quizá el mayor representante de este tipo de literatura, de este tipo de movimiento. ¿De dónde es Gabriel García Márquez? ¿Qué nacionalidad? Colombiano. Muy bien, colombiano. Y su obra cúspide máximo es 100 años de soledad. Entonces, ahí vamos a tener la presentación de este grupo. Veamos en esta fotografía que los he puesto. Aquí están reunidos mis queridos alumnos en sus buenos tiempos los representantes del boom latinoamericano. Aquí escondidito está el peruano. ¿Quién será él? A ver, ¿lo reconoce? Mario Vargas Llosa. Muy bien, Valerita. Mario Vargas Llosa. ¿Dónde estará Gabriel García Márquez? Parece que estuviera en un día de verano, ¿no? Porque todos están ahí en manga corta, todo transpiradito, bronceados. Aquí está el gran Gabriel García Márquez. Aquí tenemos a otro representante de Argentina, Julio Cortázar.
Y aquí está una chilena, también representada. Y aquí tenemos al gran Nicolás Guillén, mire. ¿Eh? Y aquí tenemos al uruguayo, también representante. Entonces, esta reunión, mis queridos alumnos, es de escritores que coincidían en lo que es el movimiento literario llamado el boom de la literatura latinoamericana. Entonces, ¿qué cosa es el boom latinoamericano? Fenómeno literario durante los años 1960-1970. A ver, mis queridos alumnos del cuarto año, que tienen ustedes una buena forma de discernir las palabras, ¿qué cosa será fenómeno? ¿Podría ser algo que causó revuelo? Muy bien, que causó revuelo, algo diferente, algo no normal, por eso se le llama un fenómeno. Por eso dicen, ¿no? Fenómeno de la naturaleza, algo que no es inusual. Lo usual, ¿cuál será de la naturaleza? Que haya sol, que haya lluvia, ¿no? Que haya, pues, de repente nublado. Pero imagínense, yo les digo a ustedes, en Lima mañana va a caer nieve. Eso sí será fenómeno. Eso es lo inusual. ¿Claro? Entonces en la literatura todo transcurría bonito hasta que aparece este fenómeno literario llamado el boom latinoamericano. Es una década la que se da entre 1960 y 1970. Comenzó gracias a un grupo de novelistas latinoamericanos. A ver, alumnos, ¿qué estaba pasando en Latinoamérica? ¿Qué estaba sucediendo en Latinoamérica? Te voy a explicar un poco. De repente tus abuelos o de repente tus papás habrán escuchado hablar de esto. ¿Ustedes conocen a los hippies? ¿A quiénes le decían bueno, le decían, ¿no? Porque ahora ya, ¿a quiénes le decían hippies? A los de los 60, creo, 70. De los 60 y los 70, ¿no? Pero ¿quién era el hippie? Yo soy más o menos de esa década, he nacido, ¿ah? ¿Ya? En esa década, no te voy a decir qué año. Puede ser el 31 de diciembre de 1970. Pero yo, por ejemplo, pero yo no era hippie. ¿Quiénes eran los hippies? Es como un estilo, ¿no, profesor? O sea, Eh, usaban el cabello largo y esas cosas. Muy bien, Basta. Valeria. Claro, es un estilo, una forma peculiar. Muy bien, Daniel Ruiz. Muy bien. Tobar me dice un medio contracultural, libertario y pacifista. Muy bien, carambas. Qué bueno estar así con alumnos que están atentos a mi clase. Imagínense, mis queridos alumnos, todo, todo, especialmente en Latinoamérica, cambian las cosas, pero traído también algunas formas un poco de Europa. Y esto tiene inmediatamente su repercusión en América. Miren, por ejemplo, en el baile aparece el rock and roll, el rock, en términos más cortos, el rock. ¿Cómo aparece el rock? Antes las fiestas, por ejemplo, eran más formales, las parejas iban siempre, las señoritas con vestido, los varones iban de repente en terno, de repente no, esos detalles. Pero más o menos en el año de 1956, más o menos inicia esto. En Liverpool, Inglaterra, nace un grupo, 4 pelucones y barbones, así lo llamaban, pelucones y barbones, como ya lo dijo Tobar, en contraposición de esa cultura tradicional que estaba dándose o que se había impuesto. Pero contra eso, primero, se dejan crecer el cabello, se dejan crecer la barba. Y el tipo de música ya no es pues el elegante con piano y con, ¿no? con bandas sonoras.
Ya no, simplemente 2 guitarras, una batería y un cantante o un vocalista. Y eso es un grupo. ¿Ustedes más o menos se imaginan a quién me estoy refiriendo? A los Beatles. Muy bien, qué bueno que tienen su nivel cultural avanzado, musical. Los Beatles o Beatles, como quieran llamarlo. 4 barbudos pelucones revolucionan la música. 1956, en Liverpool, en Inglaterra. Y tiene una repercusión en el mundo su sonido, su música. ¿Pero por qué? Porque en el mundo, en esa época, mis queridos alumnos, ingresa al año 60, ya pues, todo un fenómeno. El estilo de forma de vestir ya no será pues el terno, las chicas el vestido, sino aparece un pantalón conocido como en donde las mujeres también ya se ponen el pantalón. Ojo, hasta ese entonces, en los años 50, las mujeres con falda, con vestido, y los hombres con pantalón. Pero el pantalón también ahora aparece para las mujeres, fenómeno que se da. ¿Cómo se llamará ese pantalón? La tela, quiero decir, la tela. La tela. Muy bien. El jean. Y se le conoce como el blue jean. Blue azul, jean el tipo de tela. Entonces se decía en esa época que el blue jean pues reemplazaba a todo. Simplemente te ponías tu blue jean y no interesaba qué tiempo podías estar puesto. Porque era de material grueso y bueno, pues estaba de moda. Y aparecen tipos de camisa, blusas ya poco más descotadas, cuellos largos, con floreado, un nuevo de estilo. Miren, mis queridos alumnos, pero esto es en rechazo a lo que estaba dándose en ese entonces. Se estaban dando las guerras. Estados Unidos entra en guerra con Vietnam. Imagínense. Y allí hay un rechazo a eso. Entonces los jóvenes, ojo, cuando se dio la guerra, Estados Unidos especialmente, contra Vietnam, era Estados Unidos una potencia que había invadido un país llamado Vietnam. Y que allí la estaban pasando mal los americanos, porque era un territorio desconocido para ellos para luchar. Y morían más estadounidenses. Entonces, el servir a la patria, entre comillas, que era pues defender los intereses de Estados Unidos, todos los varones, cuando cumplían sus 16, 17, 18 años, se iban a la guerra. Y ante ese rechazo surge lo que se llama el hipismo. Por acá me han escrito, ¿cuál era su frase de los hippies? Por acá me han escrito. Amor y paz. Muy bien, paz y amor. Paz, peace and love. Eso era. Y el símbolo de los 2 deditos, ¿no? Levantados. Paz y amor. ¿Y qué cosa decían ellos? Haga el amor y no la guerra. Haga el amor y no la guerra. Así planteaba. Eso era un movimiento que se extiende en toda Latinoamérica, mis queridos alumnos. En Estados Unidos se da un fenómeno, la presentación de lo que se llama Woodstock o Woodstock, la presentación de grupos. Y son 4 días de pura música, de puro desfogue de todos los jóvenes allí, ¿no? Ya se imaginan. Paz y amor, decían. Haga el amor y no la guerra. Paz y amor, planteamientos. Pero eso no era que, vamos a hacer el libertinaje. No, era una forma de protestar, como usted habrá visto el día de ayer, o también el día antes de ayer, cuando se dio la vacancia. ¿Quiénes han estado en la calle? Díganme, a ver, ¿han visto noticias? Sí, ¿no? ¿Viven en el Perú? Sí, ¿no? ¿Quiénes han estado en la calle protestando? A ver. Los manifestantes. Ya, manifestantes es un decir, ya. Pero ¿quiénes? Principalmente, ¿quiénes eran?
Los jóvenes. Muy pueblo bien, peruano. Daniel Ruiz, los jóvenes, los jóvenes. Y siempre, mis queridos alumnos, en todo tiempo de querer cambiar, siempre los jóvenes serán los protagonistas. Los jóvenes, por ejemplo, este joven que le dio, bueno, eso sí, no hay que justificar la agresión, pero que le da pues a este congresista, que son jóvenes que ya están cansados de ver tanta miseria, tanta corrupción y lo que se viene dando. Entonces salen y dicen, no más, ¿quiénes son estos para que nos impongan? Y las protestas. Entonces en esa época a todos los jóvenes les obligaban a ir a la guerra, a morir en una forma, prácticamente es como meterlos pues al campo de batalla y bueno, ¿no? Entonces ellos se pronuncian. Y todo esto, y en Cuba sucede un fenómeno, mis queridos alumnos. En Cuba se da la revolución cubana. ¿Usted habrá visto una imagen del Che Guevara? Una imagen, siempre habrá visto la imagen del Che Guevara. ¿Sabe quién es el Che Guevara? Pero sí lo han visto, ¿no? Sí. Es un barbudo, ¿no? Pelucón, con una boina, una estrellita, y siempre para con el uniforme verde olivo. Por ejemplo, él es el símbolo de estos jóvenes. ¿Por qué? Porque en Cuba existía una dictadura feroz. Fulgencio Batista había tomado el poder y de Cuba había convertido en un pequeño meretricio de los americanos que tenían dinero, o sea, de los Estados Unidos. ¿Qué hacían los de Estados Unidos? Agarraban su avioncito fin de semana, se iban a Cuba y la pasaban linda. Entonces los hombres, así como nuestros jóvenes el día de ayer, dijeron, no, esto ya no tiene. Cuba no puede ser un prostíbulo de Norteamérica. Y allí se levantan, primero en las protestas, pero por allí dice, esto no va a funcionar, porque estos están bien armados, no van a poder dar. Y se van a lo que se llaman las famosas guerrillas. Se arman ellos clandestinamente y se enfrentan a esta dictadura. El Che, ¿por qué el Che? Porque este no es cubano, él es nacido en Argentina. Y nosotros pues a todos los argentinos le decimos Che, de cariño, ¿no? Porque en su forma de hablar siempre está la palabra Che. Entonces, mis queridos alumnos, este jovencito llega a Cuba y se enrola inmediatamente y lucha. Y a esto se le conoce como la Revolución Cubana. Entonces, esta forma de protestar tiene un arraigo en casi toda América, en toda Sudamérica, Centroamérica. ¿Por qué? Porque en ese entonces los militares estaban de moda. Los que se apoderaban con golpe de Estado llegaban al poder y acometían pues atrocidades y media. Entonces ahí surge esta forma. Entonces la literatura también, mis queridos alumnos, cambia. Jóvenes estos que aquí hemos visto, bueno, ya acá ya están mayorcitos, pues, ¿no? Acá están ya más o menos centrados en años, pero estaban aún todavía joven con pensamientos y dicen, vamos a hacer un cambio también en la literatura. Entonces, a esto se le llama boom latinoamericano. Fenómeno literario durante los años 1960 y 70, pero más o menos ya te estoy explicando, comenzó gracias a un grupo de novelistas latinoamericanos influenciados por la Revolución Cubana, eso es lo que les he hablado, más o menos a grosso modo. Influenciados por las vanguardistas de los años 20. Ya en los años 20, acuérdate de César Vallejo, ya él dice, fuera esa poesía con sonidos, con versos, con vocablos, con rima, etc. Esa regla ya no, ahora hay que escribir un verso libre. Y el verso libre es de los vanguardistas. Entonces, por allí también recogen ello. Empuja los límites de lo que se acepta como normal. O sea, ya dice, ya no debe ser normal, debemos de cambiar. Ojo, y en la narrativa, ahí es donde quiero detenerme. En el género narrativo, en cuanto a literatura, fue creada
Ya no se hablará pues de cuento, sino ahora ya es una nueva forma de escribir. ¿Cuál aparece? ¿Qué forma de hacer literatura? El realismo mágico. Puede ser real lo que va a suceder. Acuérdate que la literatura tiene el mundo maravilloso. A través de la literatura tú has conocido a quiénes. Has conocido al lobo feroz en tu infancia. Has conocido a las princesas. Has conocido al príncipe azul. Has conocido que se convierte en sapo, a las brujas. Has conocido a las hadas, a los duendes, ¿verdad? A través de la literatura. A eso se llama realismo mágico. Algo parece de realidad, pero no lo es. Por eso se llama mágico. Imagínate tú, la Cenicienta. Todos habrán leído, todos saben ese cuento. Ese realismo mágico, por ejemplo, ¿no? De la calabaza que se convierte en carroza, del cochero, ¿no? Que tiene que ella vestirse, de la hada que lo va a vestir, y por qué solamente le dan un plazo hasta las 12, etc. Y ahí también tenemos el realismo mágico, combinación de lo real, ideal y lo fantástico, ¿verdad? Ahí tenemos ello, lo que es la participación del boom latinoamericano. Bien, seguimos. Aquí, por ejemplo, ¿cuáles serían las características del boom literario? ¿Cuáles serían las características? Lanzamiento editorial para comercializar los libros. Antes, mis queridos alumnos, para que tú publiques un libro, casi tenías que estar, pues, dentro de ese circulito que se manejaba, ¿no? Y estos te decían, ay, a ver, ¿tú cómo te llamas? Oh, ya, César Vallejo. Pero, ¿tú dónde has nacido? En Santiago de Chuco. Sierra, ¿no? Ay, a ver, ¿qué cosas has escrito? Ya. Ah, a ver por acá. ¿Quién es el que ha venido acá? A ver, vamos a ver. Ah, ya. Muy bien. Ejemplo, ¿no? Vamos a decir. Ya. Vamos a considerar a Bryce Echenique. Ah, ya, claro, tú eres hijo de este gran diplomático, ¿no? Peruano. Sí. A ver, ¿qué cosas has escrito? A ver, vamos a publicarlo. Miren, ¿eh? ¿Cómo había cierto límite? ¿Cómo crees tú que Mario Vargas Llosa comenzó en la literatura? Como un desconocido también. Mario Vargas Llosa, cuando tenía apenas 32, 31 años, nadie lo conocía. Y tenía ya ganas y forma, ya había escrito libros, pero no era comercializado. Solamente algunos lo leían. De repente su papá, su mamá, su tío, su tía. Pero la idea era que se comercialice. Entonces forman su propia editorial. Y la editorial pues será la que se va a encargar de comercializar los libros. Entonces aparece, una de las características es el lanzamiento editorial para comercializar los libros alrededor del mundo. Entonces ya será leído tu literatura en el mundo. Y no se equivocaron, pues, porque esa literatura que escribían los del boom era ya prácticamente muy solicitada en el mundo. Y muchos ya también por allá tomaban como referencia para que escriban sus libros. Por eso la característica, por eso la importancia del boom de la literatura latinoamericana. Sus escritores difundieron el género realismo mágico. Miren, si bien es cierto es narrativo, pero decían, vamos a hacer realismo mágico. Escritores comprometidos, sí, en eso sí, no eran escritores, todos estaban a favor, por ejemplo, de la Revolución Cubana, a favor de los pobres, en contra de las guerras, en contra de esos que someten a los pueblos.
Entonces a eso se llaman escritores comprometidos. Con sus escritos expresaban realidades de sus países, muy bien, combinadas con toques de fantasía. Aparece en el Perú el gran Mario Vargas Llosa. ¿Y qué escribe? Una de sus primeras obras es La ciudad y los perros. La ciudad y los perros. Entonces, miren, allí ya está presente, pero en donde se ve a plenitud, mis queridos alumnos, el realismo mágico, es justamente con Gabriel García Márquez en su obra 100 años de soledad. ¿Qué cosa más, qué característica podemos mencionar? Experimentaron mezclando diversas técnicas narrativas. Imagínense, ¿no? Entonces, diferentes técnicas narrativas utilizaron. Quizá aquí mis queridos alumnos hacen gala del uso de las figuras literarias, principalmente la onomatopeya, los sonidos, ¿no? Y mucho de ello tiene en este tipo de obras que es el realismo mágico. Autores del boom, ahí está, miren, cada uno con su nacionalidad. Gabriel García Márquez de Colombia, José Donoso de Chile, Julio Cortázar de Argentina, Carlos Fuentes de México, Jorge Luis Borges de Argentina, Mario Vargas Llosa de Perú, Alejo Carpenter de Cuba, José Lezama Lima de Cuba, Juan Rolfo de México y Juan José Orriola de México. Ellos son los autores del boom latinoamericano. Habían otros también, pero principalmente eran ellos los más reconocidos. Seguimos, y ahí están las obras principales, mis queridos alumnos, del boom, las que van a sobresalir en todo ello. De Gabriel García Márquez tenemos 100 años de soledad, 1967. Aquí está el travieso Gabriel García Márquez. Si nos alcanza el tiempo, le voy a contar la historia de estos dos grandes amigos, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, cómo se pelean y por qué se pelean. Ojo, se van a las manos, ¿ah? Se van a las manos. Ahora yo, ojalá alcance el tiempo para contarte. Mario Vargas Llosa de Perú, nuestro escritor laureado. Miren, ¿qué año? 1963 escribe La ciudad y los perros. Y La casa verde en 1966. Con estas obras. ¿Y quién no? Pues el gran Julio Cortázar de Argentina, con su obra Rayuela, 1963. Entonces, mis queridos alumnitos, cuando a ustedes les preguntan cuáles fueron las obras principales del boom, quisiera que ustedes recuerden estas obras. Primero los autores, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar. 100 años de soledad y el otoño del patriarca. Esto de Gabriel García Márquez. La ciudad y los perros y la casa verde de Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar Rayuela. Vamos a estudiar a estos dos, pero posteriormente. Hoy nos vamos a dedicar a un poco estudiar al gran Gabriel García Márquez. Aquí ya está, lo vemos en el otoñal de su vida. Ojo, él falleció hace unos cuantos años atrás, ¿no? Eso fue una noticia irreparable, una noticia de la pérdida irreparable de este gran escritor colombiano. Veamos. Es hijo de Gabriel Eligio García y de Luisa Santiago Márquez y Guarán. Gabriel García Márquez nació en Aracataca. Ojo, Aracataca es un pueblito en Colombia, en el departamento de Magdalena, Colombia. A los 27 años publicó su primera novela, miren, a los 27 años, La hojarasca, en la que ya apuntaba los rasgos más característicos de su obra de ficción, llena de desbordante fantasía. Eso es lo que tenía nuestro gran Gabriel García Márquez. Muchas obras eran de ficción, pero con realismo, mis queridos alumnos. ¿Ya? Entonces, mucha fantasía, eso le caracterizaba a él. Pero la notoriedad mundial de García Márquez comienza cuando se publica 100 años de soledad. Por eso hablamos de su obra cumbre de Gabriel
García Márquez, en junio de 1967. En una semana vendió 8,000 copias, o sea, en una semana vendió 8,000 libros, que es bastante, pues, para la época. Imagínense. De allí en adelante, el éxito fue asegurado y la novela vendió una nueva edición cada semana, imagínense, pasando a vender 500,000 de copias en 3 años. ¿Saben lo que es vender 500,000 libros en 3 años? Ya, pues estamos hablando de cosas mayores. Así fue la obra de 100 años de soledad. Fue traducido a más de 24 idiomas. Miren, alumnos, escuchen eso. Y ganó 4 premios internacionales. El éxito había llegado por fin y el escritor tenía 40 años cuando el mundo aprendió su nombre. Para todos era conocido como el Gabo, así le decían sus amigos, Gabo, Gabriel García Márquez, ¿no? García Márquez ha recibido numerosos premios, distinciones y homenajes por sus obras. El mayor de todos ellos, el Premio Nobel de Literatura, que es lo que yo el otro día les decía, ¿no? Es como el Oscar que le entregan a un actor de cine. Es como el Oscar que le entregan a un director de cine. Es como tú, si eres que te gusta el fútbol, es como si te van a dar la Copa del Mundo o la medalla de oro por haber obtenido el primer puesto. Es idéntico. Esa categoría tiene el Nobel, el premio Nobel, en 1982. Esto vino en San Marcos, fue pregunta de examen en San Marcos. Año que recibió el premio Nobel Gabriel García Márquez. Varios años vino la respuesta y apareció en 1980 y esa era la respuesta. Entonces, quiero que te vayas grabando, que puede repetirse, quizá no en San Marcos, sino de repente en otras universidades, porque lo que tiene San Marcos es las preguntas ya realizadas, nunca lo vuelven a repetir, ¿ya? Pero de repente para otras universidades. Según la autoría de la Academia Sueca, porque ese es el quien entrega los premios Nobel en Suecia, por sus novelas e historias cortas. O sea, ¿por qué le entregan el premio Nobel a Gabriel García Márquez ese año de 1982? Por sus novelas e historias cortas en las que lo fantástico y lo real son combinados en un tranquilo mundo de imaginación rica, reflejando la vida y los conflictos de un continente. Miren, se han dado un tiempo para explicar al mundo por qué Gabriel García Márquez gana el premio Nobel. Y aquí está. Esto lo escribe la Academia Sueca, la encargada de cada año entregar los premios Nobel de literatura. El jueves 17 de abril de 2014, a los 87 años, murió en la Ciudad de México Gabriel García Márquez, uno de los autores más admirados y reconocidos de la literatura latinoamericana. Y yo diría mundial. Bien, ahí está nuestro Gabriel García Márquez. El listado de su obra tiene muchísima, ya aquí algunas recopilaciones y reportajes. Aquí están todas las obras y los años que él ha escrito. Digamos, ahora sí podemos hablar porque ya falleció. El último libro, en el año 2010 escribió. Yo no vengo a decir un discurso. ¿Ya? Esta de aquí del 2004, muy bonita, Memoria de mis putas tristes, ¿no? Y así titulaba, y aquí están todos, y aquí aparecerá 100 años de soledad, 1967, ¿no? Otra que también por ahí alcancé a leer es Crónica de una muerte anunciada, muy bonita. ¿Dónde está el coronel que no lo escribe? Acá está, eso también lo he leído. El coronel no tiene quien lo escribe. También he leído El amor en los tiempos del cólera. ¿Dónde está? Acá está, 1980, El amor en los tiempos del cólera. No está, del cólera habla de una enfermedad, la enfermedad de cólera. No habla de que tiene ira, no. Pero también el amor. Y ustedes pueden adoptarlo al tiempo de ahora y decir el amor en los tiempos del coronavirus. Ahí está. Puede ser. Muy bonita la historia, tierna, desde el punto de vista como siempre nos ha acostumbrado a leer el gran Gabriel García Márquez. Ahora sí un poquito vamos a hablar de la obra.
100 años de soledad. 100 años de soledad. Está dividido en 20 capítulos no titulados. Cada capítulo trata temas aislados pero secuenciales. Es un poquito difícil para poderlo entender, pero acá sí, si tú deseas, si tú quieres vencer ese reto y te gusta, tienes que encerrarte, absolutamente concentrarte. Porque una pequeña distracción te pierdes en la lectura. ¿Por qué? Porque casi los nombres de los personajes se van repitiendo, pero no es más que son los hijos o el sobrino, ¿no? El primo, que se repiten los nombres, porque se acostumbra a poner eso. Por ejemplo, Arcadio Buendía es el personaje, el tronco, el inicio, pero Arcadio Buendía, o el nombre de Arcadio Buendía, aparece también en otros momentos. Y si no estás presente, si no estás concentrado, pareciera que fuera que pareciera que fuera el mismo. No, son los hijos, los nietos, o del hermano, su hijo, y así va apareciendo, ¿no? Entonces, un poco para leer a 100 años de soledad tendríamos que leer con nuestro... Iba a tomarlo nota, pero vi que ya sí era el árbol genealógico para poder entender ahí. Pero si ustedes buscan información, ahí van a encontrar el árbol genealógico para leer 100 años de soledad. Tiempos, vamos a ver, ¿ya? ¿Qué tiempos utiliza Gabriel García Márquez para escribir 100 años de soledad? Los tiempos son cronológicos. ¿Qué es cronológico, mis queridos alumnos? Algo que pasa en un tiempo determinado. O sea, van sucediendo de poco a poco. Día a día, con fechas, ¿no? Esa es la cronología. Entonces van sucediendo todos los días. Entonces, utiliza un tiempo, el tiempo cronológico. Los hechos de la obra duran aproximadamente 100 años. De ahí viene el título, 100 años de soledad. Desde el matrimonio de Úrsula y José, Arcadio Buendía, que así se llama, hasta la muerte del último descendiente, miren, haciendo uso de variadas anacronías. ¿Estamos? Entonces, el primer tiempo que utiliza es el cronológico. También el tiempo histórico, porque nos dicen en qué época de la historia de Colombia sucede esto. Los sucesos de la obra corresponden a la época republicana de Colombia, comprendido entre el último tercio del siglo, estamos hablando del siglo XIX, más o menos entre el año de 1875 para adelante. Si son 100 años, estamos hablando 1875, el último tercio, dice, ¿no? Aunque eso sería el último cuarto. Tercio, entonces, un poquito más. El año, los 100 divídalo, sale 33.3, ¿no? Entonces, más o menos en el año de 1860 y tantos, ¿no? 60 y tantos, allí. Psicológico, wow, también tiene que ver tiempo psicológico. Los recuerdos y proyecciones abarcan más de 100 años. Claro, imagínense, ¿no? El primero que nace, porque 100 años dura, pues pensará de hace mucho tiempo, cuando era joven de repente, o cuando era niño, etc. Entonces, los tiempos que se dan es el cronológico, el histórico y el psicológico. Cuando hablamos psicológico son los recuerdos y proyecciones que van más de 100 años. ¿Listo? A ver el argumento, ¿de qué se trata esta obra? 100 años de soledad. En este pequeño argumento yo quisiera que te concentres, mis queridos alumnos. Yo sé que estás cansado y estás en la última hora, pero por favor, porque siempre le van a decir a usted 100 años de soledad, sí, pero ¿de qué trata? Ah, más o menos me puede decir. Eso, miren, ¿saben qué, chicos? Cuando postulé a un trabajo, ya dentro de mi carrera de Derecho, nos tomaron examen, ¿ya? Y entre ellos me dijeron, ¿puedes, en una entrevista personal, ¿usted ha leído? Sí, sí, le digo, bueno, siempre la modestia tiene que decir, la modestia, no va a decir, que sí, ¿no? Sí, le digo, muy bien. Muchas preguntas me hicieron de literatura. Y yo le respondí hasta que me preguntó, me dijeron, más o menos, ¿de qué trata la obra 100 años de soledad?
Muy bien. Y comencé pues un poco a contarle. Y definitivamente el puesto lo alcancé en esos tiempos que yo les comento. Hace unos 20 años atrás habrá sido. Y ahora, si tú de repente, porque ojo, es una obra con que te tienes que concentrar para que entiendas, pero aquí más o menos vamos a un poco a diseminar, vamos a conversar acerca de qué se trata esta obra. Los 3 primeros capítulos son el inicio de la novela, desde la huida de José Arcadio Buendía, ahí está el primer personaje que aparece, y Úrsula Iguarán, con el resto de gente del pueblo hasta la fundación de Macondo. ¿Por qué se escapa José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán? En ese entonces eran enamorados, porque había demasiado abuso en el pueblo donde estaban. Y él, José Arcadio Buendía, a ver, por acá me dice en el chat, a ver qué dice, profesor, disculpe, estoy teniendo problemas con mi teléfono y se va a apagar. Ya que hay fuentes, a ver, esto lo ves luego en el video, ¿ya? Entonces decíamos, suceden estas cosas. Entonces él era un líder y dice, ¿quiénes quieren seguirme? Y con ellos iremos. Y vamos a fundar un pueblo. Y a este pueblo lo llaman Macondo. Macondo. Las primeras llegadas de los gitanos al pueblo, ojo, ya estamos hablando de Macondo, para enseñar sus inventos más novedosos. Y por ahí aparece una peste, la peste del insomnio. Causa risa, ¿por qué? Solamente Gabriel García Márquez podría crear esto, mis queridos alumnos. Yo le pregunto a usted, ¿el insomnio será una peste? No. No, pues, pero él lo llama peste, ¿no? ¿Por qué? Porque no podían dormir en las noches. Pero él lo dice. Por eso que es realismo mágico, ¿no? Realismo mágico. Dice, y la peste del insomnio, que con ella podemos pasar a la segunda parte. Esta segunda parte comprende los capítulos del 4 al 16, donde podemos ver un desarrollo económico, político, religioso y social en el pueblo. O sea que el pueblo se va, muy bien se desarrolla. Ya no será un pueblito así, sino ya tendrá pues su aspecto económico, sus negocios, tendrá ya su alcalde, ¿no? Tendrá pues religioso, ¿no? Donde pasar los domingos, etcétera. Y también sus alegrías y todo cuando hablamos de social, sus fiestas y todo. La llegada del corregidor, Apolinar Moscote y su familia. ¿Qué cosa era un corregidor? Corregidor era el representante, muchas veces, de la corona de España, del virrey o del oidor, que era una especie de representante del rey en las colonias. ¿Ya? Llega a ese pueblo, así como la del padre Nicanor, su sacerdote, ¿no? El primer sacerdote de Macondo. Entonces, mira, se están dando nombre de personajes. Encontramos las diferentes batallas que hay por la construcción de la fábrica del hielo. Ah, van a construir una fábrica del hielo, pero ahí hay qué cosa, diferentes batallas que quieren la lucha porque yo no, porque yo sí, que tiene que ser. La llegada del ferrocarril, por primera vez llega el tren a Macondo. También hay todo un suceso, quiénes ganan, quiénes van a ser los que van a construir, etc. La invasión de los extranjeros, los conflictos políticos y los muertos en la bananera que nos introducirán en la última parte. Bananera. ¿Qué cosa será? ¿Qué cosa entonces crecerá también en Macondo? A ver. Cuando digo bananera. Plátanos. Plátanos, pues plátanos, ¿no? Acá en el Perú es conocido como plátanos. Banano es conocido en otros países. Entonces había toda una industria de la bananera. Y hay conflictos, y hay unas guerras y muerto por ello. En la parte final, desde los capítulos 16 al 20, nos encontramos con el gran diluvio en la que estuvo lloviendo mucho tiempo. La transformación de Macondo, o sea, este diluvio
cambia, mis queridos alumnos, la forma de Macondo. La transformación de Macondo, por eso dice, la muerte de Úrsula Iguarán, quien viene a ser la esposa de José Arcadio Buendía, el estudio que hizo Aureliano Babilonia de los manuscritos que Melquiades escribió, que eran uno de los hijos que habían heredado Arcadio Buendía. Las relaciones de incesto. ¿Qué es incesto, mis queridos alumnos? Cuando se mantiene una relación entre familiares. No, específicamente. A ver, ¿estará permitido en el Perú casarse entre primos? No. Sí, la ley permite. Pero estos primos tienen que ser no de primer grado, hasta el segundo grado. Tercer grado, sí. Primos hermanos, por ejemplo, no se pueden casar. Pero primo de primo, sí. Los hijos de los primos, sí. ¿Pero qué será incesto? Tener una relación con tu hermano. Entre hermanos. Entre hermanos o también de padre a hija o de hijo, principalmente de padre a hijo, ¿no? Que se da entre hermanos. Imagínense las relaciones de incesto entre Aureliano, Babilonia y Amaranta, Úrsula y la gran final, ¿no? Entonces ahí habla. Y la gran final, el nacimiento del último Buendía con cola de cerdo. Realismo mágico purito por castigo del incesto. Y así termina la obra de 100 años de soledad. Así lo tituló. ¿Qué tema se toca en esta novela? Tema principal en la saga de la familia Buendía e individualmente la historia de los descendientes de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Asimismo, es la radiografía de una sociedad, de su nacimiento, apogeo y decadencia. Esta familia ha sido destinada a tener un final de soledad y destrucción. Allí viven de acuerdo a sus creencias, mitos y tradiciones culturales apartados del contacto de la civilización. En otras palabras, Macondo es eso. Se desarrolla por sí solo, alejado de todo, imagínense, ¿no? Tema secundario, la creencia de las relaciones matrimoniales prohibidas, fundación de una aldea llamado Macondo, influencia de los gitanos. Gitanos, pues, son personas que te leen la suerte y todo ello, ¿no? Divagan en el mundo. Y Melquiades en la vivencia de los Buendía, la destrucción de los descendientes de la familia Buendía y la genealogía y las costumbres de los Buendía. La soledad, temas, ¿no? La soledad, la realidad, la afición, el incesto, enfermedades mentales, amor desesperado, violento, pasional, no correspondido, muerte, hipocresía, repetición, poder, utopía. Todos estos temas eran tocados en esto de lo que era propiamente el desarrollo de esta historia. ¿Quiénes eran los personajes? Aquí están los principales. José Arcadio Buendía. No te olvides, ¿por qué te menciono? Repito. Esto es lo que a veces viene también en las preguntas de los exámenes de admisión, mis queridos alumnos. ¿Ya? José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, son personajes rápidamente, de 100 años de soledad, patriarcas, ¿no? Los secundarios aquí están, primogénito de Úrsula y José Arcadio, mira, se repite, mire. Entonces, si tú no tienes acá un árbol genealógico, te vas a confundir. Pareciera de que si no estás concentrado, quiero decir en la lectura, pues José Arcadio va a aparecer otra vez y vas a decir, pero si acá él ya es anciano, ya es mayor, pero acá ¿cómo, no? Entonces, pero es el hijo, coronel Aureliano, Arcadio, otra vez Arcadio, hijo de José Arcadio, es decir, vamos leyendo todo, y estos son los personajes secundarios. Bien, alumnito, no he preparado tarea por esta vez porque quiero que te aboques por esta semana, quiero que te aboques a lo que va a ser tu trabajo literario, ¿ya? Quiero que de alguna manera leas. Profesor, pero la obra es googlea y ahí busca de repente algunos resúmenes, algunos comentarios. En base a eso, vas ya más o menos entendiendo de qué se trata la obra. Pero quiero que tú te dediques a tu tema, por favor. Ahora sí, muy bien, Nayeli, siempre usted muy delicada.
Muy bien, la dona Yelis activa en su cámara, porque ya nos estamos compartiendo, ¿no? Eso es lo correcto. Ya es para despedirnos, para hacer algunos comentarios. Chicos, ¿alguna pregunta sobre 100 años de soledad? Algo más o menos que quieran más saber, de repente por ahí quedó alguna duda, ¿no? O de repente, pues bueno, le gustó de repente la historia, un poco de quién es Gabriel García Márquez, el álbum de la literatura latinoamericana, hombres comprometidos, ¿no? Con la causa de esa época, etcétera. Un poco la historia de los Beatles, después del rock, que hasta ahora tiene vigencia, muchos siguen con esa tradición. ¿Qué cosa es el llevar el pelo largo? Los varones me refiero, no es sinónimo de, estilo, no, era de rebeldía, pero rebeldía con causa, pues, porque tú con eso estabas diciendo, no me interesa tu gobierno lo que haces, no me interesa tus guerras, no me interesa que yo voy supuestamente a defender la patria, pero me estás mandando para defender tus intereses. Y ahí muchos se opusieron, ¿no? Quien el primero que se opone, en ese entonces había un gran boxeador, de repente ustedes, Muhammad Ali, o famoso llamado Cassius Clay. Cassius Clay, eso era su nombre de pila, pero él se vuelve seguidor de Alá y se cambia su nombre por Muhammad Ali. Muhammad Ali. Él, por ejemplo, no quiere, se resiste. Le aplican la multa y todo, lo quiere meter en prisión y todo, pero él lucha, ¿no? Hasta el final. Y hay muchos también personajes de la historia que se opusieron a esa famosa guerra. Muy bien. ¿Alguna pregunta entonces, chicos? ¿Algo que decir? Por favor. Profesor, ¿puede contar acerca de Mario Vargas Llosa y Gabriel García Muy Márquez? bien, Valerita, gracias. Sí, eran muy amigos entrañables, porque pertenecían a esto de lo que se llama, y ese día sucedió varias cosas, ¿no? Juntas. Entonces, y como ya eran literatos reconocidos, estamos hablando dentro de su madurez, estaban en todo su apogeo, Gabriel y Mario Vargas Llosa son invitados a una conferencia en Madrid, en España, y los dos van, pues. Y por ese entonces, Mario Vargas Llosa estaba saliendo, o estaban de novio con su prima, Patricia Llosa, que después resulta siendo su esposa, Patricia Llosa, ¿no? Entonces, guapísima ella, muy elegante, y llega acompañado, pues, a esta conferencia que iban a dictar. Y muchos de los que estuvieron y conocieron al gran Gabriel García Márquez era muy picaflor, muy enamorador, muy galante. Imagínate, pues con toda la imaginación en el cerebro, ya se imaginan, ¿no? Qué es lo que podría decirte o decir a una dama que lo tiene cerca. En un descuido que Mario Vargas Llosa se va, Gabriel García Márquez lo enamora a la gran Patricia Llosa. Profe, perdón, pero creo que es que Mario Vargas Llosa le tiene un puñete. Pero, ¿por qué no me dejas contar el final, Pachequito? ¿Por qué me malora la historia? Pachequito, ya. Entonces, pero eso ya fue al final de la conferencia. Y en la conferencia, ¿saben qué cosa dijo Gabriel García Márquez cuando le preguntaron sobre las reglas ortográficas? Que se tiene que escribir de esta forma, de la otra forma. Y lo voy a decir, alumnos, porque esto es literatura. Pues. Y a mí nadie me va a callar porque yo soy siempre libre. Que no, que son alumnos, que no. Usted tiene que saber y no enterarse recién en la universidad. Ante esa pregunta en plena conferencia, Gabriel García Márquez le responde y le dice, yo me cago en la gramática. ¿Quién lo dijo? Gabriel García Márquez, pues. Pero si yo lo digo, pues me condena, me dice, ¿y tú quién eres? La gramática se tiene que seguir escribiendo. Por eso, en alguna de las obras, hay principalmente los signos de puntuación, Gabriel García Márquez.
en sus primeras obras. Pero ya ahora, ya cambió, pues, ¿no? Ahora un escritor ya tiene un editor, tiene una editorial, ¿no? Pero con autorización de él, ¿ah? Pero él decía, no, tal como está, como el mismo César Vallejo. Si tú lees la poesía de César Vallejo, ahí, por ejemplo, obvia los signos de puntuación. Obvia. Pero él era vanguardista, eso es lo que le decía a él, pues. El vanguardismo era eso. Decía, ¿qué cosa? Tenemos que ser nuevos, innovadores. El verso libre, decía. Ya no tiene que estar etiquetado, no tiene que estar con normas. Y cuando esa pregunta lo hace, lo dice así el gran Gabriel García Márquez. Entonces, esas cosas pasan pues a la historia, ¿no? Esas frases que yo le dije. Y después, para que complete la cosa en ese tramo, que él se va, Gabriel García Márquez, de repente a conversar con otros amigos. Gabriel estaba allá, pues. Y al llegar, cuando estaban en el hotel hospedado, le cuenta a Patricia, oye, le dice Gabriel, mira, me ha estado así, molestando, etc. Ah, muy bien, muy bien. Y al siguiente día se iban a encontrar también en una tertulia cultural, allí siempre delante todos, ¿ah? Mario Vargas Llosa va y así como el chico que le dio a ese congresista, ¡pum!, le mete un puñete y el otro le contesta y ahí se agarra. Pero ya Mario Vargas Llosa le había dado a la altura del ojo un puñete. Y Gabriel García Márquez, él no se vino nada, así con su tremendo parche, todo su ojo así, se presentó a la conferencia que tenía que dar. A partir de ahí se rompió la amistad entre Gabriel García Márquez y Mario. Nunca se reconciliaron, nunca, hasta la muerte de Gabriel García Márquez. Pero Mario Vargas Llosa tuvo la gentileza de ir, porque dentro de todo, pues como amigo de profesión, como amigo literato, pues ha ido a ver a sus restos cuando murió en México. Pero miren, esas cosas suelen darse entre ellos también, supuestamente gente culta y todo lo demás, ¿no? Eso más o menos queda para el auditorio que les he contado, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta? Ahora sí, gracias, Pachequito, gracias. Muy bien, claro que Pachequito, ¿cómo va a ser la ¿Por cosa? qué Gabriel García Márquez le tituló 100 años de soledad? Perdón, Nayeli, ¿no? ¿Por qué? Le tituló 100 años de soledad. Ah, muy bien. Como lo mismo, como más o menos en la clase he explicado, ¿no? 100 años, porque la historia que nos narra en la novela es más o menos de 100 años. De José Arcadio Buendía y Úrsula, la esposa, toda su descendencia, ¿no? Durante 100 años transcurre la historia. ¿Cuándo acaba la historia? Con el último descendiente de José Arcadio, pero que este nace con cola de cerdo, ¿no? Ahora, ¿por qué soledad? Porque José Arcadio y con toda la gente y Úrsula que habían ido a fundar este pueblo, querían de este pueblo pues grandeza, pero lo que encuentran, lo que se van dando son conflictos, peleas, enfrentamientos, y ahí surge la llegada de los gitanos, el misticismo, la religiosidad, entonces no se construye, se hablan de cosas, situaciones. Entonces, como tal, Macondo cae en el olvido. De ahí viene soledad. Entonces, más o menos, eso tendría la explicación por qué 100 años de soledad. ¿Listo? Muy bien, mis queridos alumnos. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Para ya dejar de grabar.